Hola, buenas tardes. El problema de la pobreza a nivel mundial es bastante grave. Hoy quiero abordar este tema interesante e importante, pues para cualquier país, para la humanidad en general, ¿verdad? Porque pues el planeta Tierra está formado por una raza que se llama raza humana, está habitado por humanos, y los humanos buscan subsistir y mejorar sus niveles de vida, ¿verdad? Y los humanos viven en ciertas regiones que se denominan países y tienen fronteras. Y en cada país hay gobiernos, ¿sí? Y en cada país, en cada región hay sistemas de producción. Es decir, se realizan procesos de economía, ¿verdad? Se llevan a cabo procesos de desarrollo económico para buscar el bienestar de las personas. Esto se supone que es el objetivo de toda sociedad en todo el planeta. Pero ¿qué nos dicen las estadísticas a nivel mundial acerca del desarrollo humano, de cómo se encuentran las sociedades que habitan esos países? Es sociedad habitada por humanos, las sociedades son humanos, ¿verdad? Individuos que pueblan el planeta Tierra, como ya yo decía, distribuidos y organizados en diferentes regiones, en diferentes zonas denominados países o naciones. Quiero citar un artículo del Banco Mundial al respecto, ¿verdad?, que nos dice o afirma lo siguiente. Este texto está publicado en el periódico Universal, el Universal, en este caso en su página web, ¿verdad? Bien, el título es refiriéndose al Banco Mundial porque es un extracto de las declaraciones de funcionarios del Banco Mundial. Dice Banco Mundial, 6.000 millones de personas están atrapadas en ingresos medios, ¿sí? Fíjense nada más el dato aterrador, 6.000 millones de personas están atrapadas en ingresos medios, 44% de la población global es pobre. De acuerdo al Banco Mundial, solo el 44% de la población es pobre. Es decir, son millones de gente, ¿verdad? ¿Sí? Demasiada gente está ubicada en el umbral o está ubicada en la pobreza, ¿verdad? Eso significa que sus ingresos no son lo suficiente para tener un nivel de vida aceptable, un nivel de vida pues justo, ¿verdad?, decente. Bien, la nota del Universal dice lo siguiente. Esta nota al parecer se genera en Lima, Perú. Dice, un aproximado de 6.000 millones de personas están atrapadas en países de ingresos medios, pero es clave que lleguen a un nivel de ingreso importante antes de transitar al envejecimiento que eleva los gastos en seguridad social. ¿Sí? Para los países, comentó un representante del Banco Mundial en Lima, Perú,
Al parecer la preocupación es principal de que esos 6.000 millones de personas con el proceso de envejecimiento y al llegar a la edad, a la tercera o cuarta edad, como se le llame, pues por sus condiciones de vida históricas, tendrán diversas enfermedades, ¿verdad?, de la vejez. Y como se supone que el Estado debe de garantizar los servicios de salud, pues eso implica que se gastará más, dice, se gastará más por parte de los gobiernos, ¿verdad?, ese gasto social en salud para atender a esas personas, esos 6 millones, pues que al parecer no lograrán salir de su situación precaria de ingresos, de nivel de ingresos, ¿verdad? Y son 6.000 millones que viven quizás al día, ¿verdad? Bien, el crecimiento económico en los países de ingresos medios es más lento, es un crecimiento distinto y el cambio climático nos hace más complicado en términos de requerimientos tecnológicos, afirmó el director general de la Práctica Mundial de Pobreza y Equidad del Banco Mundial, que se llama Luis Felipe López Calva, en el seminario de alto nivel de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. ¿Sí? Es decir, esto fue producto de un seminario, ¿verdad?, donde están discutiendo la problemática social a nivel mundial. De ingresos medios, supongo que se refiere a los países en vías de desarrollo, como México, Brasil, etcétera, ¿no?, ubicados en diferentes partes del planeta, pero que no son capitalistas desarrollados, ¿verdad? ¿Sí? Bien, continúa. Al abordar el debate sobre las trampas del desarrollo, así le llama trampas del desarrollo, de América Latina y el Caribe y las transformaciones indispensables, López Calva agregó que algunos de los pasos para salir de la trampa de los ingresos medios es la inversión en infraestructura y digitalización. Sí, al parecer el Banco Mundial o los técnicos del Banco Mundial tienen una propuesta según su análisis que ayudaría a salir de esa trampa a 6.000 millones de personas de estar ubicados en países con ingresos medios, es decir, ingresos que les permiten apenas sobrevivir, pero no desarrollarse, progresar como debe de ser. Y que al contrario, esos ingresos, los que los ubican o los ponen en riesgo de caer en las líneas de la pobreza o más abajo, ¿verdad? Es decir, como se maneja la pobreza en México, pobreza y luego pobreza extrema, es decir, pasar de ser pobre a pobre extremo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente la trampa es que les impide el progreso, sino que pueden retroceder a nivel social, cayendo a niveles de pobreza superiores, ¿verdad? O de mayor agresividad, ¿verdad? Mayor precarización de la vida. Y dice que es la inversión en infraestructura y digitalización, ¿verdad? Es decir, que con simplemente invertir y desarrollar la tecnología, aplicar la tecnología, pues dicen que es posible sortear los problemas del capitalismo, ¿verdad? Por lo tanto, es invertir en todo aquello que eleva la rentabilidad de la inversión privada, anotó el directivo del Banco Mundial, ¿verdad? Todo aquello que eleva la rentabilidad de la inversión privada. Es decir,
supone que al elevar la rentabilidad privada de la empresa, pues aparentemente debería de haber mejores salarios, ¿verdad? Pues para que esos que están atrapados, esos 100.000 millones, con ingresos medios, puedan seguirse superando, ¿verdad? Pero los hechos dicen lo contrario, ¿verdad? Los hechos dicen lo contrario. La crisis de los países capitalistas desarrollados dicen lo contrario. Y eso ha afectado a los países subdesarrollados, ¿verdad? O de ingresos medios. La inversión se detiene por la falta de rentabilidad, por la falta de mercados, ¿verdad? Por eso la inversión se detiene, no es que no quieran invertir. Y esto lleva obviamente a la precarización de la clase trabajadora que es despedida o se le reducen sus salarios, ¿verdad? Dice, en opinión de López Calva, se requiere cambiar de un modelo de crecimiento basado en acumulación a uno basado en innovación, porque de lo contrario nos quedamos atrapados en la transición a los países de ingresos bajos, insistimos, en mayor inversión para luego adoptar la tecnología, expresó. Entonces, su modelo que propone es modelo de crecimiento basado en innovación, dice, y que se debe de abandonar el modelo basado en acumulación. Es decir, pues es una propuesta un tanto incongruente con la esencia del capitalismo, ¿verdad? Con la esencia de la realidad, y es por eso que no ha sucedido lo que él plantea, ¿verdad? La innovación no le interesa al empresario, al capitalista, como modo de producción. La innovación le interesa como modo de aumentar la rentabilidad y por lo tanto aumentar la acumulación de su riqueza de capital, de elevar su tasa de ganancia y aumentar sus niveles de ingresos, es decir, sus niveles de acumulación. ¿Sí? Entonces esta recomendación pues simplemente es una recomendación sin sentido, ¿verdad? De no entender cómo funciona el sistema capitalista, ¿verdad? Y dice que pues, a los países de ingresos bajos le están recomendando eso, ¿verdad? Mayor inversión, ¿sí? Y obviamente, ¿quiénes van a llevar la mayor inversión? Pues los capitalistas, ¿verdad? Entonces, ábrete a la inversión capitalista para que luego adoptes la innovación, la tecnología y puedas superarte. Pero estamos en las entrañas, estaríamos bajo los términos del funcionamiento de los procesos capitalistas de producción. Bien, continúo leyendo, dice, 44% de la población global es pobre. Pues sí, el capitalismo no ha logrado resolver esa contradicción y ni la resolverá. El directivo mencionó los casos de éxito en salir de la trampa, como los de Uruguay, Paraguay y Chile, así como de algunas economías del Caribe, basadas en recursos naturales. En el caso de Chile, recordó que en 1990 el ingreso per cápita de México era 50% más alto que el suyo, o sea que el ingreso de Chile, y que hoy el ingreso per cápita de México es 40% más bajo que el de Chile. ¿Sí? Pues sí, en Chile se han aplicado mejores políticas para el desarrollo económico, obviamente, ¿no? Y por lo tanto han progresado en ese sentido, bajo el sistema capitalista, obviamente. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que esto ya está
resolviendo el problema fundamental del capitalismo, que son las crisis económicas, ¿verdad? Y que está reduciendo realmente la cantidad de pobres que existen en esos países, o sea, de manera importante. Probablemente se haya reducido la pobreza, pero no de manera importante, y el nivel de ingresos pues probablemente, bueno, como lo dice aquí, simplemente es 40%, es 60% más alto que de México, ¿verdad? Niveles de ingreso en esa zona específica del país de Chile, ¿verdad? Ciertamente es posible lograr eso, pero esto no implica que el problema se resuelve al 100%, ¿verdad? Pero qué bueno que se apliquen políticas de progreso. Sin embargo, indicó que teniendo en consideración una media de pobreza de $6.85 por día en países de ingreso medio alto, el 44% de la población global es pobre. Es decir, que han ubicado la pobreza, eres pobre en pobre medio si ganas alrededor de $7 por día, ¿verdad? En países de ingreso medio alto, $7 por día. En el caso de México serían como 140 pesos diarios, ¿verdad? Y estás ubicado en el nivel de pobreza, obvio, si no te alcanza para más. Se ha logrado un avance muy reducido en salir de ese crecimiento económico, pero es una condición necesaria salir de esa trampa cotón, claro. En el segundo día del 40º periodo de sesiones de CEPAL, los delegados reunidos en Lima participan en 3 mesas de debate sobre distintos temas sobre las trampas del desarrollo, crecimiento sostenible y desigualdad social. ¿Sí? Bien, esos son los datos, ¿no?, que se informan allá en esa reunión que se tiene de la CEPAL allá en Lima, Perú, ¿verdad? Datos escalofriantes de que a estas alturas del desarrollo económico, del desarrollo social, siga predominando las clases que están sumergidas en pobreza. 6.000 millones, dices, viven prácticamente en pobreza. 44% de la población mundial es pobre, ¿sí? Por eso los problemas grandes que existen en el mundo, ¿no? Bien, ubico este dato nada más para el análisis, ¿verdad? Para que aquellos que quieran retomar el punto, la noticia, pues en esa tenemos. El desarrollo capitalista no ha resuelto el problema fundamental de la pobreza, ¿sí? Se ha aligerado en algunos lugares donde aún el capitalismo no está todavía totalmente desarrollado, ¿no? ¿Sí? Pero la pobreza continúa. Y como se ve en el caso de Chile, haciendo comparación con el de México, porque ha mejorado sus niveles de ingresos Chile, porque bueno, al parecer los que han gobernado en ese país pues se han preocupado por la cuestión fundamental, que es la cuestión del desarrollo económico, de mejorar los ingresos. Cuánto dure eso no sabemos, pero han hecho la tarea para elevar los ingresos. Igual sucede en Panamá, ¿verdad? ¿Sí? Costa Rica me parece también. O sea, los resultados dicen que quienes han gobernado ahí se han preocupado, les ha interesado y por lo tanto han aplicado, a lo mejor con algunos errores, pero han aplicado políticas correctas para promover el crecimiento y desarrollo económico del país y por lo tanto mejorar el bienestar de sus habitantes. ¿En base a qué? En base al trabajo.
a mejorar sus ingresos producto de la actividad humana, del trabajo propio, no solo en base a dádivas que dé un gobierno, y menos aún que esas dádivas estén condicionadas a la emisión de un voto y a sostener a una clase política que solo se sirve del poder para tener privilegios, ¿verdad? Así como caso de México, Argentina, ¿verdad? ¿Sí? Sino que son actores que les ha interesado el desarrollo y bueno, ahí están los resultados, ¿verdad? Se está hablando cómo ha cambiado el panorama, en este caso el ejemplo que se da de México, en los 90, los ingresos de los mexicanos eran superiores a los de los chilenos, 50% más. Ahora los chilenos tienen mejores ingresos, 40% más que los mexicanos. Hemos retrocedido en México en lugar de avanzar. Los chilenos han avanzado. Y como ya decía, hay otros ejemplos como Panamá, Costa Rica, probablemente también Brasil. Pero bueno, esos son los datos para la discusión. La situación a nivel mundial, en términos humanos, de precariedad y de pobreza, son bastante alarmantes. Deberíamos de preocuparnos un poco, todos los que habitamos este planeta, ¿sí? Para intentar buscar las formas de ir mejorando, ¿no? Y no caer nosotros en esa trampa. Las descendencias, sacarlas de ese riesgo, ¿verdad? Las descendencias. Y exigir que los gobiernos se dediquen a promover el desarrollo real y económico y de progreso del país en que uno habita, ¿verdad? Tomar conciencia de eso y no dejarse sobornar con migajas, ¿verdad? Que no solo te sobornan y te corrompen, sino que te están discriminando. Te discriminan porque te dicen, pues yo te voy a mantener, no te preocupes, es como si fueras un inútil, ¿verdad? Se requiere trabajo, se requiere desarrollo, empleo para mejorar los ingresos y no solo estar sujeto a cierta cantidad fija de dinero que me van a regalar, sino a que yo puedo mejorar día con día mis niveles de ingresos, ¿verdad? Ir ganando cada vez más y poder acumular riqueza, aunque no sean unas riquezas en grandes cantidades estratosféricas, pero niveles de riqueza que me permitan un mejor desarrollo, un mejor nivel de vida, ¿verdad? Ir acumulando poco a poco, producto del trabajo, que es quien crea la riqueza, el trabajo.